Muy buenas. Tras haber analizado lo que es el enfoque más teórico de Design Thinking, pasamos a su parte práctica. En ese sentido, hay que tener en cuenta que la aplicación de Design Thinking implica una serie de fases. Hay que tener en cuenta que hay diferentes escuelas a la hora de entender Design Thinking. Y en ese sentido, si buscáis en la red, podemos encontrarnos con escuelas que tienen en este proceso 3 fases, otras tienen 4 fases, y a mí me gusta sobre todo el enfoque que tiene la Universidad de Stanford con 5 etapas. Esas 5 etapas serían empatizar, definir, idear, prototipar y al final evaluar. Sin embargo, desde que estoy aplicando Design Thinking en educación, me gusta hacer una fase previa. Realmente forma parte de lo que es empatizar, pero me gusta diferenciar, en primer lugar, una fase de investigación, porque en su defecto, esta fase de empatizar es ardua, es dura, es compleja, es la base de lo que va a ocurrir después. Y por lo tanto, como me gusta trabajarla muy bien, he decidido separarla en 2 fases. Por lo tanto, diríamos que la adaptación que hago de Design Thinking en educación, pues me ha permitido poner una primera fase de investigación. Fijaos, cuando hablamos de la fase de empatizar, en lo que es el planteamiento que hace la Universidad de Stanford, estamos hablando de empatizar con el cliente y, por tanto, ponernos en sus zapatos, intentar ver lo que él ve, intentar sentir lo que él siente. Y, por tanto, es clave observar lo que hace, es clave escucharlos. Bien, en esta fase, entonces, he preferido diferenciar 2 cuestiones. En primer lugar, una fase de investigación, y es que una vez que el grupo ha decidido el problema que va a trabajar, vamos a llevar a cabo una investigación sobre todo aquello que rodea a ese problema. Veréis que en esta fase de investigación vamos a partir de lo que sabemos. A continuación, buscaremos información en la red porque hay múltiples fuentes y muy buenas. Pero obviamente, en la red no está toda la información. Fundamentalmente porque nos falta lo fundamental y es entender y comprender realmente por lo que está pasando nuestro cliente. Por tanto, será fundamental la observación, es decir, salir a la calle y ver al cliente, ver lo que hace cuando se le presenta el problema, ver su actitud, ver cómo reacciona. Y cómo no, también será muy positivo entrevistar a nuestro cliente con el fin de conocer su punto de vista, pero conocerlo de primera mano. Fijaos la cantidad de información que vamos a conseguir. O sea, es impresionante porque, además de la información que puede haber publicada a través de informes o a través de artículos de interés en la red, la observación directa y las entrevistas nos van a proporcionar información, en muchos casos, de primera mano, información primaria, base para poder trabajar posteriormente. Posteriormente, con esta información, hacemos un ejercicio de empatía y tratamos de ponernos en su lugar. Veréis que en esta fase vamos a identificar a todas aquellas personas que intervienen en nuestra escena y vamos a decidir quién va a ser la persona en la que nos vamos a centrar, quién va a ser el usuario o el dueño del problema. Y a partir de ahí, con diferentes herramientas, podemos tratar de ponernos en su lugar y no solo describirlo, sino tratar de entender por lo que está pasando. Y como decía anteriormente, de ver lo que ellos ven, de sentir lo que ellos sienten. Es la clave. Fijaos que si la investigación es fundamental, nos tiene que servir para realmente poder empatizar con el cliente. Una vez que lo hemos hecho, estaríamos entonces en la fase de definir. ¿A qué nos referimos con definir?
Pues fundamentalmente estamos hablando de identificar oportunidades para innovación. ¿Qué quiero decir con esto? Que si he sido capaz de empatizar con el cliente, en este caso voy a definir retos. Es decir, voy a definir cómo voy a poder ayudar a mi cliente. Y veréis que en esta fase vamos a identificar varias oportunidades de innovación, varios retos, para quedarnos con el más potente. Una vez que nos quedemos con el reto más potente, pasaremos a la fase de ideación. En este caso, lo realmente importante es la creatividad. Aquí la clave es generar el mayor número de soluciones posibles. En este sentido, y en materia de creatividad, hay muchísimas herramientas. Veréis que vamos a combinar herramientas que aportan mucho desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, aunque lo verdaderamente importante aquí será un doble proceso. En primer lugar, de divergencia para generar muchas ideas y en segundo lugar, de convergencia para quedarnos con la mejor. En quinto lugar, toca prototipar. En quinto lugar, como hemos visto, dentro de lo que era la actitud del diseñador, nos toca dar forma a nuestra solución. Y por tanto, vamos a prototipar la idea. Vamos a construir uno o varios prototipos. Veréis el procedimiento que seguimos para poder trabajar. Pero lo verdaderamente importante es que de una manera muy rápida construimos la solución. Y por último, con nuestra solución salimos fuera y comprobamos si realmente esta solución resuelve el problema, ayuda a mi cliente. Fijaos que las fases son fáciles de entender, ¿vale? Pero fijaos que llevar a cabo una investigación es clave para poder entender al cliente, para poder empatizar. Que si empatizo con el cliente, podré entenderle. Y si es así, podré ver cómo puedo ayudarle de la mejor manera posible y, por lo tanto, definir el reto. Si defino bien el reto, utilizaré la creatividad para generar muchas soluciones y elegir la mejor. Cuando la tenga elegida, daré forma a esa solución, lo que me permitirá salir fuera y comprobar si realmente he conseguido una solución que resuelve el problema. Vais a comprobar, os lo digo de antemano, que nuestra solución no va a resolver el problema. Pero en eso consiste el proceso, en hacer iteraciones, en aprender lo que vale y lo que no vale, lo que sirve y lo que no sirve, el enfoque. En definitiva, de lo que tratamos es de aprender. Y esta es una de las claves para poder innovar. Os recuerdo que son fases fundamentales para que de este proceso podamos tener una idea innovadora y posteriormente poder plantearnos si detrás puede haber un modelo de negocio que la sustente.